Recíbanlo, la tan esperada serie que tanto pidieron. Hoy repasaremos todas las etapas de la construcción del Volgatti, revelaremos todos los detalles y calcularemos cuánto dinero se gastó en su construcción durante estos largos 3 años. Les contaré muchos datos interesantes de los que antes no había hablado. Y por supuesto, la primera salida a la ciudad. Que disfruten el video. El primer episodio sobre la construcción del Volgatti salió el 18 de junio de 2021, pero el trabajo en esa serie comenzó aproximadamente un mes antes, es decir, en mayo de 2021. Todo comenzó cuando me topé en internet con este divertido render. Es un Moskvich 412 combinado con un modelo más antiguo de Bugatti, el Bugatti Veyron. Así que imagínense, al principio planeábamos construir exactamente este modelo, precisamente esta simbiosis. En ese momento no teníamos mucha experiencia ni comprensión de cómo hacerlo, pero teníamos manos, conocimientos y un enorme deseo. Y como resultó después de 3 años, eso fue más que suficiente. Tampoco había mucho dinero para esta aventura. Por eso, al principio, como donante se eligió un Ford Probe comprado desmontado por unos modestos $1,100. Ese fue el primer gasto del proyecto. En ese momento, mi amigo Valera, conocido como Valera el Incansable, se hizo cargo del proyecto. Así que, solo después de comprar el Ford Probe, empezamos a discutir otras opciones de combinaciones. En Photoshop, de la manera más básica, hicimos un par de bocetos y realmente queríamos crear una simbiosis entre un Volga 24 y un Bugatti Chiron. Y solo después surgió la idea de usar la parte delantera de un Gas 21, Volga. Parecería una solución obvia, pero eso solo lo parece ahora. Había que llegar a esa conclusión. Por suerte, fue en esa opción en la que nos detuvimos. Adelantándome 3 años, diré que realmente fue la elección ideal. Y al final, es un proyecto del que estamos muy orgullosos. Para ese momento, encontramos el donante de Volga más barato y compramos ese cadáver por $400. Ya entonces entendía que el 90% de ese coche iría a la chatarra. Pero aún así, era más fácil y barato que buscar todas las piezas por separado. Adelantándome, diré que de ese donante no quedó ni un tornillo, ni siquiera un gramo. Parecería que con el diseño todo estaba claro, pero en realidad, incluso en ese momento no habíamos tomado una decisión final y teníamos 2 opciones. Aquí están, una con el techo de un Volga, que de alguna manera recuerda al diseño de Porsche, y la segunda opción con el techo de un Bugatti, que fue la que elegimos. Por cierto, me interesa mucho su opinión. ¿Qué piensan sobre la otra opción, la del techo de Volga? Asegúrense de escribirlo en los comentarios. Para ese momento, ya habíamos colocado la parte delantera del Volga en la carrocería del Ford, y parecía que la mitad del proyecto estaba lista. Si en ese entonces me hubieran dicho que esto se alargaría 3 años y medio y cuánto costaría, no lo habría creído. Y si lo hubiera creído, seguramente habría cancelado el proyecto. Pero aún no lo sabemos y seguimos trabajando valientemente en el modelo de la parte trasera del Bugatti. Y por absurdo que parezca, el Bugatti fue la compra más barata de todo el proyecto. Me refiero al archivo, que nos costó $25. Y después vino un trabajo largo, muy largo, de fresado del Penoplex. Para ese momento, llevábamos 2 meses trabajando en el proyecto, y durante ese tiempo, los gastos en alquiler del local y pago de horas de trabajo sumaron $4,600. El cálculo aquí es bastante simple y aproximado. Durante los 3 años, el proyecto fue realizado por 1,5 personas. Es decir, una persona dedicaba todo su tiempo al proyecto, y alguien más ayudaba cuando era necesario. Aquí también se incluye el monto del alquiler del taller. Durante ese tiempo, los talleres cambiaron un par de veces, y calculé el costo promedio a lo largo de esos años. Sí, es un cálculo aproximado, pero está muy cerca de la realidad. No incluí el pago al operador y al editor. En total, los gastos mensuales ascendieron a $2,300, y eso solo cubre el pago a los especialistas y el alquiler.
Para ese momento, habíamos terminado la carrocería de Penoplex, de la cual ya se podía sacar el molde. Los gastos en este poliestireno y otros consumibles sumaron $350. Luego, compramos un barril de resina, un par de rollos de estera de fibra de vidrio y comenzamos a moldear la matriz. En materiales para la fabricación de la matriz, gastamos $450. Y al finalizar estos trabajos, cerramos otra cuenta de $4.600 por 2 meses de trabajo y alquiler y comenzamos a fabricar directamente la propia carrocería. Y para esto se necesitará aproximadamente la misma cantidad de resina y estera de fibra de vidrio, lo que equivale a otros $450. Pero al final tenemos la mitad de un Bugatti que llevamos a otro taller. Para ese momento ya empezábamos a darnos cuenta de que el donante, un Ford de tracción delantera, no nos convencía del todo. Entonces decidimos firmemente que este sería un proyecto serio, que llevaríamos hasta el final con una ejecución perfecta. Y se tomó la decisión de usar el viejo donante simplemente como soporte para nuestros paneles de carrocería y al mismo tiempo buscar un candidato digno como nuevo donante, sin trabajar en absoluto el Ford desde el punto de vista técnico. Así fue como finalmente se hizo. Después siguieron largos meses de fabricación, invención y perfeccionamiento de los paneles de la carrocería. El parachoques trasero tuvo que hacerse como un elemento separado. Lo recortamos de la misma manera en poliestireno extruido, sacamos el molde y lo laminamos como una sola pieza, después de lo cual lo unimos a la carrocería principal. Aquí todo es relativamente sencillo.
Pero con el alerón, que debía levantarse y cambiar de posición, tuvimos que trabajar bastante. Inicialmente lo hicimos de fibra de vidrio y era una pieza única junto con el parachoques trasero. Entonces decidimos firmemente no abaratar la ejecución y hacerlo lo más parecido posible al alerón original de Bugatti. A partir de videos en internet, estudiamos su principio de funcionamiento y se nos ocurrió una forma de implementarlo. Para ello, utilizamos actuadores lineales y nos llevó un mes entero implementar este mecanismo, pero al final obtuvimos una versión realmente funcional que sin problemas soporta el peso de una persona. Además, inicialmente la carrocería no tenía prevista una tapa que se abriera. Aquí también decidimos no escatimar y hacer una ejecución lo más profesional posible, con juntas de goma, canales de drenaje, bisagras especiales y, por supuesto, cerraduras. Hasta ese momento no habíamos tenido gastos significativos en repuestos, solo $350 por los actuadores y las bisagras, pero por 6 meses de trabajo y alquiler tuvimos que pagar $13,800, más $350 por materiales de pintura, imprimaciones, masillas y demás.
Para ese momento ya teníamos casi todos los paneles de la carrocería que debían ser montados en el donante final, que todavía no existía. Así pues, en el momento justo apareció un anuncio de venta de un BMW Serie 6 siniestrado con carrocería E63, lo que nos vino perfecto porque el precio era sensiblemente más bajo. No necesitamos un cuerpo ideal porque quedará poco de él. Pero el coche no arrancaba y era una auténtica incógnita. Al final, pagamos $3.500 por el coche. Por esa incógnita, pagamos un extra. El motor necesitaba reemplazo, además de trabajos de bancada y un mes de trabajo de nuestro equipo, lo que costó otros $3.800. Como resultado, conseguimos un buen donante, pero no ahorramos mucho. Después de restaurar y ensamblar el coche, el siguiente paso es desmontarlo. Sin piedad, cortamos, cerramos, eliminamos lo innecesario, soldamos cosas y finalmente ajustamos los paneles listos, o al menos eso creíamos. Al final, después de colocar los paneles principales, quedó claro cómo debía verse el armazón estructural. Sanya fue quien se encargó de fabricarlo. Aquí utilizamos un tubo laminado en frío, por el que pagamos $150. Mientras tanto, Andriuja terminaba de imprimir los elementos que habían sido ajustados. Luego imprimamos el armazón de seguridad y hacemos algo así como un montaje de prueba para medir y ajustar las piezas cromadas, que encontramos a la venta por unos modestos $400. Sí, realmente es un precio modesto, ya que las piezas similares en perfecto estado cuestan 10 veces más, pero la restauración nos costará aproximadamente lo mismo, aunque en ese momento yo aún no lo sabía. Para entonces habían pasado otros 3 meses y recibimos otra factura por $6.900.
También propongo recordar los elementos principales, cuya fabricación requirió mucho esfuerzo, tiempo y dinero. Uno de ellos son las luces traseras. Primero tallamos un modelo maestro en madera. Como necesitamos que las luces sean huecas por dentro, hacemos 2 modelos maestros para cada luz. Al final se hicieron 4 piezas que Andrei perfecciona y ajusta durante muchos días. Como resultado, obtuvimos espacios en blanco ideales de los que debemos retirar los moldes de silicona. Para ello, los colocamos en un encofrado y los rellenamos con silicona. Pero tampoco aquí todo es tan sencillo. Al final, tuvimos que crear todo un sistema de matrices para poder fabricar otras matrices, pero esta vez de silicona, y solo después reunir la combinación correcta y fundir un molde como este. Pero eso tampoco es todo. En el original, estos 2 faros están unidos por un elemento central que funciona como luz de posición. Y ya que esa pieza existe en el original, nosotros también debemos tenerla. El procedimiento es casi igual. Primero, un modelo maestro de madera, luego la matriz, algo de carbono, una semana de andriuja, y obtenemos este resultado. Los materiales para fabricar los faros costaron $340, incluyendo silicona, material de fundición, matrices y carbono. Otro dato interesante. Existe un canal llamado Hot A Day Project. El autor realiza proyectos geniales con modelos de autos y no pasó por alto nuestra Volgati. Por lo visto, él está ubicado en algún lugar de Estados Unidos y allí es difícil conseguir modelos del Volga 21. Así que, en su lugar, tomó un viejo Chevrolet que se parece mucho al Volga e hizo esta maravilla. Nos mencionó y alegró a los espectadores. Y nosotros, a su vez, les contamos sobre él y dejamos el enlace al canal y a este video. No dejen de visitarlo. El siguiente elemento complicado es la pieza decorativa de aluminio del escape, que en el original va fijada al parachoques. Para esta tarea, Oleg, uno de nuestros suscriptores, nos ayudó mucho. Su taller se llama Olega Customs y realmente es un maestro increíble. Por supuesto dejaré el enlace a él en la descripción. Y él nos dejó esta pieza que se parece mucho a la original. Y por cierto, no nos cobró nada por ello. Así que por primera vez el presupuesto no cambia.
Después vinieron meses de trabajo poco visible, pero igualmente necesario. Esto incluye ajustar holguras, unir paneles de BMW con molduras del Volga, inventar placas de adaptación, bisagras del capó, adaptar manijas del Volga a cerraduras del BMW, imprimar, masillar, estrechar el marco de la puerta, acortar puertas y muchas tareas más fuera de cámara. Como resultado, todo esto se prolongó aproximadamente un año más. Y esos son $27,600 por el trabajo y el alquiler, más $3,250 en consumibles y materiales durante el año de ajustes. Estas no son cifras inventadas, sino lo que fue registrado y anotado en la lista. Al final, cuando ya teníamos la carrocería ensamblada, decidimos complicarnos la vida otra vez e hicimos un mecanismo sencillo similar al de Rolls-Royce. En nuestro caso, lo que se ocultará y saldrá será un ciervo, el mismo que está en el capó del Volga. Con esta idea nos ayudó mucho Sasha Makarsky y no nos cobró nada, solo tuvimos que gastar en consumibles y eso fueron $120. Y al final tenemos esta belleza. También instalamos un sensor táctil y nuestro ciervo, en modo estacionamiento, reacciona al contacto y se esconde de inmediato. Es como un sistema antivandálico. Así parecía que el coche ya estaba prácticamente listo. Solo quedaba ultimar algunos detalles y pintar. De hecho, así es. Pero para hacerlo al nivel adecuado, habrá que dedicarle otro año. ¿En qué se puede gastar un año aquí?, se preguntarán. Siéntense, ahora les cuento. El caso es que la mayoría de las piezas se modelaron y ajustaron directamente en el lugar, y con el tiempo, por ejemplo, los guardabarros acumularon decenas de kilos de masilla y, en esencia, son una escultura y no un elemento de la carrocería. Por supuesto, eso no nos satisface, y ahora, cuando la forma ya está lista, tomamos un molde de ella para fabricar nuevos guardabarros ligeros y correctos. Procedimiento igual: imprimación, desmoldante, fibra de vidrio, luego retiramos los moldes listos.
Tras unos días, sacamos de estos moldes guardabarros nuevos y correctos y hacemos un presupuesto de $120. Y tenemos otro montaje preliminar y prueba de ajuste. Todo esto es por el nuevo vidrio, que se hizo por encargo a 1000 kilómetros de nosotros. Al final tuvimos que reemplazar todos los vidrios y considerando todas las modificaciones, pruebas y errores, este placer costó $1500. Luego trabajamos en la parte técnica modificando la boca del tanque de gasolina y moviendo la línea de combustible, ya que cambiamos mucho su ubicación. Aquí también hubo modificaciones importantes y este trabajo duró una semana. La semana siguiente, Sanja trabajó en el sistema de refrigeración, ya que se decidió trasladar el radiador desde debajo del capó, donde estaba originalmente en el BMW, a la parte trasera, donde están los radiadores en el Bugatti. No es la tarea más sencilla, muchas soluciones personalizadas, soldadura de aluminio, una nueva tubería, carcasas hechas a mano, ventiladores adicionales y al final otras 2 semanas de trabajo. En total, junto con el cuello de llenado, se gastaron $600 en materiales y repuestos. Las rejillas las cortamos nosotros mismos de plástico y este es el resultado intermedio que tenemos. Después de que todas las tuberías han sido diseñadas e instaladas, terminamos los paneles de carrocería que faltan, los soportes, las bases y las plataformas. Y después de otras 2 semanas nos ocupamos de la suspensión. Aquí tampoco todo es tan sencillo, y tuvimos que encargar una suspensión neumática personalizada, ya que ninguna de las opciones existentes nos servía. La propia instalación no llevó mucho tiempo, ya que los chicos del taller Napnevme hicieron todo a la perfección. Se merecen un like por su trabajo, los recomiendo sin duda. Al final marcamos el cilindro en el nuevo juguete. Este es un marcador de Watson, es cosa genial, dejaré el enlace a su reseña en la descripción. En definitiva, todo este sistema funciona así, una maravilla. Pero por este placer tuvimos que pagar alrededor de $3000, solo por la suspensión. Después tuvimos que gastar en las ruedas. El caso es que ninguna rueda estándar nos servía, ya que el desplazamiento de las ruedas traseras es muy grande, así que tuvimos que pedirlas a medida. Al final, por $4000 conseguimos estas espectaculares ruedas de diferentes anchos de Power Wheels. Después se gastó $1000 más en los neumáticos. Y así tenemos esta belleza. El siguiente paso fue uno de los momentos más esperados, la instalación de la parte trasera del Bugatti. Este es un paso muy simbólico, ya que hasta ese momento no se sentía que fuera un solo coche, sino que se percibía como 2 mitades separadas. Tras la instalación, siguió una semana de ajustes y alineación.
Por supuesto, se compraron materiales y consumibles. Es difícil calcular y tener en cuenta todo esto. Las cifras que menciono fueron registradas en el control de gastos. ¿Cuánto no se tuvo en cuenta durante 3 años y medio? Difícil de imaginar. El siguiente paso fue ajustar las piezas cromadas, ya que todos estos elementos no tenían un ajuste perfecto ni siquiera en la fábrica, y además, las décadas de uso también dejaron su huella. Al final, nos tomó un par de semanas ajustarlas, modificarlas y corregirlas, después de lo cual las empacamos y las enviamos a recromar a un verdadero cromado galvánico. Como resultado, por esta operación recibimos una factura de $3,500. Sí, solo por el recromado de las piezas, sin contar su costo original. Pero siendo sincero, valió la pena. La calidad realmente resultó impecable. Ahora ya sé que se podían comprar piezas restauradas listas, y su precio habría sido más bajo que el proceso de restauración y recromado. Pero hubo que pagar por la experiencia. Al final, pasaron otros 9 meses y tenemos el montaje preliminar. Colocamos el carísimo cromo y nos preparamos para evaluar el resultado. Pero, como recuerdan, lo más valioso y costoso es el tiempo de los especialistas, de verdaderos expertos. Y si lo traducimos a números, son $20,700 más por 9 meses, incluyendo el alquiler. Tenemos esta increíble belleza que solo quedaba pintar, o al menos eso pensábamos, sinceramente. Fue precisamente en ese momento en agosto cuando discutimos con Andrei el plan a seguir y calculamos que necesitaríamos un mes más para preparar la pintura. Pero en realidad eso tomó otros 4 meses. El caso es que cada milímetro del coche necesitaba ser perfeccionado, ya que en el proceso se idearon e inventaron muchos elementos y fijaciones adicionales. Todas las holguras se ajustaban a una sola medida, se seleccionaban los sellos, las rejillas de admisión de aire se rehacían decenas de veces hasta que encajaran perfectamente, y aún había muchas otras cosas de las que ya ni nos acordamos.
Creo que muchos tendrán dudas sobre mis cálculos. Como ya mencioné, este es un cálculo relativamente aproximado de los gastos, pero muy cercano a la realidad. Teniendo en cuenta cientos de pequeñas compras, consumibles y gastos imprevistos, la cifra real será sin duda mayor que la que ven en pantalla. También se puede comprobar la exactitud de mis cálculos basándose en todas las series publicadas, la primera de las cuales salió hace 3 años y medio, y durante todo este tiempo realmente se estuvo trabajando en el coche. Y finalmente hemos llegado a la pintura final. Vamos a disfrutar de esta escena. Tuvimos mucha suerte con la pintura y nos salió realmente barata. Las pinturas y barnices nos los proporcionaron los chicos de Arsabi, nuestros amigos que venden material de excelente calidad. Por supuesto, dejaremos el enlace. Y la cabina de pintura nos la prestó amablemente Denis Avtobogov. Él mismo, por cierto, también pulió el coche completamente gratis. También dejaremos su Instagram. Pero durante los últimos 4 meses hubo muchos gastos adicionales que están anotados en la libreta como $720. En cambio, el pago a los especialistas y el alquiler nos costaron los últimos $9,200 por 4 meses. Y esta larga historia de gastos llegó a su fin. ¿O eso pensaba yo? El siguiente paso fue que comenzamos el complicado proceso de intentar legalizarlo. Para ello, lo primero que teníamos que hacer era obtener una orden para la pericia del Departamento Local de Tráfico. Después planeábamos llevar el coche al Instituto de Ingeniería Mecánica aquí en Minsk, pero primero a la oficina de tráfico, y allí fuimos. Como pueden ver, el coche tiene matrícula, ya que en esencia es un BMW, solo que con una carrocería un poco diferente, está registrado, tiene seguro y esto es relativamente legal. Por supuesto no planeamos circular mucho tiempo en este estado, pero decidimos recorrer un pequeño tramo. La continuación de la historia de la legalización la contaremos en el canal si reunimos el dinero necesario y ponemos en marcha el proceso. Así es, llevamos el coche al estacionamiento de la policía de tráfico. Ahora vamos a hablar con los inspectores. Atención, no nos han dejado de lado. Ya hemos recorrido la mitad del camino. Así es, nos dijeron que no se ve el número BIN y que hay que quitar el guardabarros. Ahora vamos a hacerlo rápidamente. Desmontamos el coche en el parking. Los chicos tuvieron que desmontar un poco el coche aquí para que el inspector pudiera acceder al código BIN. Lo tenemos justo aquí. Se puede ver, pero es más cómodo mirarlo cuando el guardabarros está quitado. Por eso, de momento, nos hemos quedado en posición de espera